¿Sí se logra apreciar? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, el tema, como ya bien nos refería el maestro, es la función policial a la luz de la Constitución Federal. Y primeramente, antes de entrar como tal al estudio, en donde se encuentra establecida esta función policial y la forma en que las instituciones de seguridad pública, ¿verdad?, van a llevar a cabo esos fines que por mandato constitucional pues se encuentran establecidos. Es importante también, siempre lo he resaltado así, el hecho de que la seguridad pública se aborde desde un punto de vista del ámbito internacional. Ello debido a que también existen instrumentos internacionales que pues hacen hincapié a esta protección de derechos humanos en los cuales se ve inmersa la seguridad propiamente dicha. ¿A qué me refiero con ello? Que pues precisamente instrumentos internacionales tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos ellos pues sabemos que son protectores, son garantes de estos derechos de los cuales gozan todas esas personas, pues precisamente en lo que respecta a la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien es cierto, el artículo tercero pues refiere, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Ello pues prácticamente nos lleva al entendimiento de que estos derechos son esos bienes públicos tutelados y que pues obviamente quienes desempeñan funciones de seguridad pública pues se encuentran esta obligatoriedad de poder, de un deber más que nada de salvaguardar, ¿no? Y ya lo vamos a abordar más adelante. Las diapositivas que tienen ustedes en la pantalla, pues prácticamente el centro de estudios lo va a, las va a compartir, pero va a ser abordado desde el artículo 21 constitucional. Entonces, una vez establecida la importancia del por qué estos cuerpos de seguridad pública deben encontrar una observancia, sobre todo un apego a instrumentos internacionales, no solamente a un marco interno de derecho como es nuestra propia legislación. Luego entonces cabe la importancia también de precisar cuál va a ser nuestro contenido para esta ponencia. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ahondar en esta ponencia? Pues precisamente para ello vamos a entrar en el estudio de, bueno, permítanme un momento para cambiar de diapositiva. Precisamente el primer punto a considerar es la función de nuestra permítame que cambie. Ahí tenemos ya la pantalla. Primeramente, como parte de nuestro contenido, es la obligatoriedad del Estado mexicano, ¿no?, con relación a la seguridad pública. El porqué de esta obligatoriedad, cuál es la importancia de que se encuentre no una, digamos, facultad o una característica optativa. ¿Qué significa ello? En un dado caso que siquiera o no el propio Estado mexicano salvaguardar bienes públicos tutelados de todas las personas. No es una facultad optativa, es decir, un querer o no, simplemente se trata de una obligación, ¿no? Como fines de la seguridad pública, pues bueno, todos estos aspectos que están o se encuentran establecidos en nuestro artículo 21 constitucional, atendiendo de su párrafo noveno y décimo primero, en esencia, noveno, décimo y décimo primero, sobre todo en esencia esos párrafos, ello a raíz de la reforma constitucional pues, del 18 de junio de 2011, 2008, perdón, del 18 de junio de 2008, en la cual pues se pudo reformar 10 artículos de nuestra Carta Magna y pues como tal, entre otros temas, llámese de derecho penal, de seguridad pública, ¿no?, el tema de municipios, facultades del Congreso, así como lo que fue la reforma al artículo 123, sobre todo en su apartado B y fracción 13ª. Y en esencia, este artículo 21 constitucional, ¿verdad?, retoma
un aspecto importante por cuanto hace los fines de seguridad pública. No vamos a ver cuáles son los fines, los alcances que tiene esta seguridad pública, qué es lo que comprende como parte de estas actividades de seguridad pública que es obligatorio para estos elementos, y los elementos que integran los cuerpos policiales, ¿no? Principios que rigen esta actuación policial, no sin antes también no hacer de menos el hecho de que, como en el caso de Guardia Nacional, ¿verdad? Que tiene su propia ley y su propio reglamento, pues bueno, también hace mención a estos principios que rigen esa actuación policial. Recordemos que esa institución, Guardia Nacional, pues se trata de una corporación de seguridad pública, pues de orden federal, ¿no? Es decir, que sus labores atienden a todo el territorio nacional, no solamente se centra en un espacio geográfico municipal o estatal. Características de las instituciones de seguridad pública, cómo son esas instituciones de seguridad pública, ¿verdad? Atendiendo al marco normativo, como lo es nuestra propia Constitución Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué esta importancia de esta ley general? Esta ley general es la ley reglamentaria precisamente de ese artículo 21 constitucional, como ya lo vamos a referir un poco más adelante en las siguientes diapositivas. ¿Por qué reglamentaria? Porque, si bien es cierto, pues nuestro artículo 21 constitucional de forma muy general hace mención o prevé, ¿verdad?, el aspecto de seguridad pública. No sin antes también poder aquí aclarar un punto importante, que el hecho de que se haga una mención, se precise la seguridad pública, no escapa al legislador el hecho de establecer punto a punto o de manera detallada lo que son las actuaciones policiales y todas estas funciones en base a las obligaciones de los cuerpos policiales. Situación que lo vamos a ver en su momento, en oportunidad, cuando abordemos en esencia de forma muy directa esta ley general del sistema. De forma muy genérica, ¿por qué? Porque, si bien es cierto, abarca muchos temas, ¿no? Temas de gran trascendencia, incluso porque hace un desarrollo completo, todo un desarrollo de lo que el propio artículo 21 constitucional viene a establecer, y pues con ello se genera una mayor claridad, ¿no?, de lo que ese artículo en comento pues te define, ¿no?, te establece. Bien, entonces damos paso a nuestra primera ya diapositiva como tal de contenido, la obligatoriedad del Estado mexicano, y ello lo vamos a encontrar precisamente en que este artículo 21 de la Constitución Federal señala que la seguridad pública es una función del Estado. Por el Estado vamos a entender no a una entidad federativa, sino que a un Estado, un ente como país, ¿no? Se refiere precisamente al determinar Estado, pues que es a nuestro país, a nuestro Estado mexicano. Entonces, esa seguridad pública radica en que el Estado mexicano es una obligación de que establezca o tiene a su cargo en los tres órdenes de gobierno establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para ello, obviamente, cada gobierno entrante o cada gobierno que toma el mando, dirección o control de nuestro país, pues, o la administración, llamémoslo de esa manera, me refiero al Poder Ejecutivo, pues establece o encuentra establecido una, una estrategia nacional de seguridad pública, ¿verdad?, sobre la cual van a basar sus funciones las instituciones policiales, ¿no? Si no mal recuerdo, este gobierno que tenemos actualmente encuentra 8 puntos medulares, así lo determinó el propio Ejecutivo Federal, encuentra 8 puntos medulares de la estrategia que tuvo en su momento, o que planteó en su momento el presidente de la República, ¿no? Pues bueno, queda a criterio de cada uno de nosotros pues establecer a manera conclusiva, ¿verdad?, qué tanto se ha avanzado o se ha retrocedido, o sobre todo esa percepción que se tiene, si es que somos, por ejemplo, elementos de institución policial, y si no pertenecemos a alguno, pues bueno, el sentido de percepción como integrante de la sociedad, también así como es integrante de la sociedad del policía, pues bueno, tendrá un punto de vista, ¿no?, muy, muy particular, que pues yo me reservo. Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista, y pues en cuanto a la efectividad que ha tenido, si bien es cierto, esta implementación de alguna estrategia o de la actividad en cumplimiento a esa estrategia nacional, ¿no? Y esto obviamente no es obligatorio solamente para el ámbito federal. ¿A qué me refiero con ello? Que pues no es solamente obligatorio para la institución Guardia Nacional o para una institución de policía estatal o llámese municipal, sino que se ven involucrados esta obligación a los tres órdenes de gobierno. Es por ello que luego también se trabaja en conjunto, y no es una situación que porque sí
lo quieran establecer los mandos o que venga una orden superior, no, sino que esto obedece a que precisamente para cumplir con los fines de la seguridad pública, pues debe haber una estrecha coordinación, es decir, colaboración muy cercana entre las instituciones de los tres niveles de gobierno, como bien lo podemos ver en la lámina, que es lo que implica esos tres órdenes de gobierno, y es por ello que pues muchas veces se trabaja en conjunto, ¿no? Igual recuerdo cuando se trabaja en conjunto anteriormente, no sé si todavía le denominan así, se establecía una base de operaciones mixtas conocida como BOM. ¿Por qué? Porque en ella intervenía desde autoridad municipal, estatal, del orden federal, cuando la otrora Policía Federal, incluso hasta Fuerzas Armadas también llegaban a colaborar, ¿no? Ello atendiendo pues a la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces, se hacía esta cohesión, ¿verdad? Esta unión de fuerzas, de funciones, ¿verdad? Y, pues bueno, se implementaba en el territorio nacional o bien en un espacio geográfico determinado en el cual se estuvieran desempeñando las funciones, se implementaban estos servicios y ello estriba o encuentra su razón de ser en que pues es una obligación, ¿no? Una obligación de estas instituciones policiales, pero atendiendo obviamente a la necesidad de la colectividad, ¿no? Siempre velando por el interés de la sociedad, porque, pues bueno, estamos en el entendido que la sociedad es la destinataria, así se le denomina, ¿no? La sociedad es la destinataria de precisamente la seguridad pública. ¿A qué me refiero con que es la destinataria? Pues porque los fines, las funciones, todos los objetivos o las actividades que se lleguen a desempeñar, ¿verdad? Por parte de las instituciones de seguridad pública, pues van enfocadas, van encaminadas a cumplir con estos objetivos, sí, pero en favor siempre en pro de la sociedad, ¿no? Y al referirnos a la sociedad no solamente al hecho de ser un ciudadano mexicano, sino que a toda persona que se encuentre en territorio nacional. ¿Por qué hago esta precisión? Y quiero que quede aquí un punto muy claro. No se refiere precisamente, o las instituciones policiales no se van a limitar o a acotar en sus funciones solamente a brindar apoyo, auxilio o prestar un servicio a la persona o personas que sean solamente mexicanas o mexicanos, ¿no? Sino que la Constitución es clara y en su artículo primero, ¿verdad? Que fue parte de una reforma constitucional también, ese artículo señala de forma muy hermenéutica, muy expresa, muy tajante, muy literal, que toda persona, ¿verdad? Que se encuentre prácticamente en territorio nacional. Con ello, al establecer que toda persona que se encuentre en territorio nacional no está haciendo una puntualización a que solamente los derechos que le asisten a esas personas van a ser solamente mexicanos, sino que es toda persona. Esto implica que personas que vengan, ya sea de paso o a radicar de otro país hacia el nuestro, sobre todo cuando sucede el tema de las caravanas migrantes y demás, cuando se les prestaba el apoyo, el auxilio, pues precisamente es una facultad o obligación, más que nada también por parte del Estado mexicano, el tutelar o el proteger todos estos derechos humanos de una forma muy amplia, de tal suerte que esta protección fuera tan amplia que alcanzara no solamente a los integrantes de nuestro país, es decir, a nuestra sociedad, vaya, sino que también se hace extensivo a todas aquellas personas que se encuentren en territorio nacional. Es decir, con el hecho de que se encuentren en territorio nacional y asisten los derechos, esto significa que, pues bueno, se encuentran protegidos por el ordenamiento de nuestro país, ¿no? Entonces, esto significa para las instituciones policiales una obligación, ¿no? Lo que para algún extranjero se convierte en su derecho, para nuestras autoridades pues es una obligación, ¿verdad? A brindar ese apoyo y ese servicio a la sociedad, ¿no? A toda persona, sin hacer distingo alguno por razón de país, ni mucho menos porque se incurriría incluso en responsabilidades, ¿no? Omisión ante esas funciones, incluso abuso de abuso de autoridad y demás, ¿no? Y todo lo que resulta. Ahora, como parte de los fines que establece esta seguridad pública, si bien es cierto, el artículo 21 constitucional en su párrafo noveno, sobre todo esto se encuentra establecido en el párrafo noveno de la Constitución Federal, en el artículo 21, señala que las instituciones policiales van a tener como fin o fines el salvaguardar, ¿no? Establece esta palabra de salvaguardar y ello hace referencia a que va a proteger, va a ser una protección, ¿verdad? Ello obviamente a consecuencia de las funciones que se desempeñen, y esta protección va a ser encaminada o enfocada a bienes jurídicos tutelados
¿Qué significa el hecho de bienes públicos tutelados? Pues bueno, significan todos aquellos derechos, ¿verdad? Que son inherentes a la persona, como los derechos humanos, por ejemplo, pero que encuentran la obligación en estas autoridades de respeto, de protección, de garantizarse, de tutela. Entonces, al decir bienes públicos tutelados, me refiero a la vida, a la libertad, la integridad, patrimonio, ¿verdad? De todas las personas. Entonces, la primera obligatoriedad de las instituciones policiales de forma muy general, y esto también lo debo de aclarar, de forma muy general porque sabemos que existen también ordenamientos, tales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, su reglamento, ¿verdad? Entonces, encuentra ahí regulación de diversos bienes jurídicos tutelados también, ¿no? Pero la Constitución señala de forma muy particular que van a salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y patrimonio de las personas. Pero la obligación no termina ahí, sino que como bien lo había señalado, se encuentran en otros ordenamientos como los que acabo de comentar, esas obligaciones. Bueno, incluso nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales también encuentra un apartado en donde se establece de forma muy particular en fracciones, establece de forma muy fraccional el legislador las obligaciones del policía. Me parece, si no mal recuerdo, el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 132. Y pues entonces enlista, ¿verdad?, una serie de obligaciones para estos cuerpos de seguridad pública. Por ello, entonces, no debemos dejar de lado la observancia simple y sencillamente de la Constitución y no hacer caso de otros ordenamientos. Sería ello pues muy parco, muy corto en cuanto al entendimiento, toda esta comprensión de lo que implica la seguridad pública. Es por eso también apoyarse a otros ordenamientos jurídicos, incluso como lo referí en su momento, hasta los instrumentos internacionales. Pero bien, decíamos, esta obligatoriedad entonces no se limita a que se salvaguarden ciertos bienes, bueno, o los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? Es decir, vida, libertad, integridad, patrimonio, etcétera. No se limita ahí, sino que también la Constitución hace extensa esta obligación de las instituciones policiales a que se contribuya a generar y preservar orden y paz públicos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Que pues bueno, por un lado te establece, ok, policía, vas a tener que salvaguardar, ¿verdad? Es tu deber, salvaguarda estos bienes jurídicos tutelados, estos derechos, pero también vas a apoyar, a colaborar en aquellas tareas que tengan como finalidad que esta colectividad o la sociedad pues viva en orden y paz, ¿verdad? Garantízale también el orden y paz público. La pregunta sería, oiga, bueno, usted me está diciendo que va a garantizar orden y paz público, pregunta, ¿cómo lo va a garantizar? Para ello, pues sabemos que las instituciones policiales pues tienen a bien desempeñar una serie de funciones, de servicios, ¿verdad? Como se le conoce comúnmente en cada cuerpo policial. Como servicio como cuáles, patrullaje, ¿verdad? O recorridos, como le llaman, en aras de prevención del delito, prevención, persecución, investigación del delito, ¿verdad? Entonces, van a encontrar su razón de ser en el hecho que se realizan funciones de ese tipo o implementación de algún punto de control preventivo provisional, por ejemplo, en cumplimiento de algunos órdenes también de teteo, ¿verdad? Esto colaborando con el agente del Ministerio Público Federal, ¿verdad? Entonces, estas situaciones prácticamente van encaminadas a cumplir con otro de sus fines, que es esta generación y preservar este orden público, es decir, que no se quebrante el orden público de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la sociedad misma también tiene un derecho, que es a un espacio, ¿verdad? Un espacio adecuado para su sano esparcimiento. Iba a decir al Estado mexicano, bueno, pero yo cómo se lo brindo, cómo le doy cumplimiento a esa obligación que yo tengo de proveer de un espacio que sea óptimo para la sociedad. Pues bueno, no lo voy a hacer yo directamente Ejecutivo Federal, pero para eso tengo instituciones previamente establecidas, que significa que ya están constituidas, ¿verdad? Y hago uso del recurso humano, que son los elementos, ¿verdad? Recurso material, llámese parque vehicular, armamento, munición, ¿qué más? Puede ser también equipo de protección personal, todo lo que me conlleva a mí para que se cumpla la finalidad. Entonces, al tener personal y el recurso humano, material, financiero, todo esto me va a permitir a mí dar cumplimiento tanto a mis estrategias nacionales de seguridad pública como también a mi obligación garante, ¿verdad?, que tengo yo y que se encuentra radicada precisamente o fundamentada en la Constitución Federal, ¿verdad? Por eso
es la importancia de estos fines de la seguridad pública, porque en ellos se encuentran prácticamente establecidos de forma muy puntual, ¿verdad? Los fines, qué es lo que se busca con que la seguridad pública se materialice en estos tres órdenes de gobierno. Ello obviamente a través de las instituciones policiales, que también la institución policial pues, va a tener toda una estructura, todo un entramado, cómo se conforma desde los mandos, ¿verdad? Hasta el personal, llámese administrativo, operativo y demás. Es una maquinaria también grandísima, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que vamos a tratar de abordar los puntos sobresalientes atendiendo a la Constitución Federal, no sin dejar de lado también, o no sin restarle la importancia a los ordenamientos que coadyuvan, es decir, que le ayudan al desempeño de esas funciones a los cuerpos de policía, prácticamente una especie de fundamentos de la actuación policial, ¿no? Pero primeramente, de forma muy principal, ¿verdad?, a la Constitución Federal, como lo estamos abordando en este momento. Bien, ya vimos los fines de la seguridad pública, ¿verdad? Estos fines, ¿qué es lo que se busca con la implementación o con el desempeño de las funciones de las y los policías que integran estos cuerpos policiales? Ahora, resulta también importante señalar, bueno, ok, ¿qué comprende la seguridad pública? Es decir, ¿qué tareas realizo? Si bien es cierto, ya comenté parte de las tareas como son la prevención del delito, ¿verdad? Lo que es patrullaje o recorridos, el hecho de colaborar con otras instituciones policiales, pues porque pues muchas veces incluso el gobierno del estado, ¿verdad? En cada entidad federativa pues solicita la colaboración al gobierno federal o la participación de otras instituciones para que se atiendan algunas problemáticas que se están suscitando, ¿no? Es por ello que pues también se encuentran, por ejemplo, autoridades de seguridad pública de orden federal cumpliendo o desempeñando funciones en una entidad federativa, llámese en cada uno de los municipios, ¿no? O desplegados en zonas estratégicas, ¿verdad? Para atender o cubrir, sobre todo, los puntos los puntos rojos, llamémosle de esa manera, donde se encuentran esas problemáticas. Esa es la razón de ser que pues, muchas veces compañeras o compañeros policías pues, se encuentren desplegados, ¿no? Es decir, estén desplegados en distintos puntos del país. Pues, ¿a qué se debe? Pues porque es la obligación, precisamente más si se trata de una autoridad federal. Primeramente se entiende que o sabes que vas a estar de un lado a otro trasladándote, ¿verdad? Cambiando de plaza o de lugar de trabajo. Eso, si es de orden federal, va ya automatizado prácticamente. Cuando causas alta, que vas a estar a expensas de que te cambien de adscripción, digamos, o de plaza, ¿no? Entonces, con eso se atienden las problemáticas a nivel nacional. Si así fuera el caso que la institución policial es de orden nacional, si fuera del orden estatal, pues bueno, ya en el orden estatal, pues ya atendiendo solamente al territorio que ocupe esa entidad federativa. Ahora, ¿qué comprende esa seguridad pública? Decíamos, ¿qué acciones comprende, qué actividades? Pues la Constitución Federal señala que como actividades o esas funciones van a ser la prevención, ¿verdad? Investigación, persecución de delitos. Pero vamos a también establecer una diferencia aquí. Establece primeramente que se va a prevenir, investigar y perseguir los delitos, pero también suma a esta parte de obligaciones en cuanto a actividades de los policías, suma el aspecto de atender infracciones administrativas. Se refiere a las faltas administrativas, que no es lo mismo la falta administrativa que los delitos. Hay un cambio total entre uno y otro, ¿verdad? Primeramente, pues un delito, se encuentran establecidos estos delitos pues, en un código penal, ¿no? Llámese estatal, federal. Incluso hay delitos que se encuentran contenidos en otros ordenamientos, ¿no? Como en algún código fiscal y así, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, una infracción o una falta administrativa, esa la encontramos por lo regular en los bandos de policía y buen gobierno, así lo subrayo. Bandos de policía y buen gobierno o bando de policía, porque luego adquieren otra terminología de acuerdo al municipio. Esto se refiere a que cada uno de los municipios tiene un bando de policía y ahí se encuentra establecido, ¿verdad?, qué se va a entender o qué va a implicar que se lleve a la comisión una falta administrativa. Por ejemplo, el hecho de que altere el orden público, ¿verdad? Se encuentra una persona escandalizando en vía pública, pues bueno, ya la policía se aproxima y pues realiza esta prácticamente pues, disposición, pero no va a ser ante una autoridad como lo es en el caso de los delitos, sino que
es, por ejemplo, se es remitido a barandillas, como le llaman, o galeras, no sé, de acuerdo al municipio donde se trate, y es ahí donde, ante un juez cívico, ¿verdad?, será presentado, y pues ahí incluso su detención, bueno, esta parte que esté, que marca la Constitución, pues máximo es 36 horas, ¿no? Como máximo. Sus 36 horas de arresto, máximo por 36 horas, y esto todavía está a expensas de que si la persona cubre la multa que le haya imponer el juez cívico, pues bueno, saldrá, ¿no? O bien cumplir esas 36 horas como máximo, pueden ser menos, y pues bueno, ya se estará retirando. Entonces, ahí encuentra esa falta administrativa. El delito, esa es otra situación, porque eso es esa puesta a disposición ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y ello obedece también al hecho de que todavía se siga todo un procedimiento penal, si fuera el caso, ¿verdad?, que se amerite hasta agotarlo, si así lo requerirá por la situación, por el hecho, y pues bueno, se llega al resultado tal vez una emisión de una sentencia que no puede ser condenatoria, absolutoria, en fin. Entonces, y aquí, como parte de ese resultado, en el caso que fuera, en el delito que fuera condenatoria, pues encontrará una sanción corporal. ¿A qué se refiere? Como una restricción de la libertad, ¿no? Entonces, esta parte de que se restrinja la libertad corporal de la persona, pues bueno, implica que pues, sean años, ¿no?, de prisión, cosa que pues no sucede en una falta administrativa. Es por eso que se marca esta gran diferencia entre ambos conceptos, y sobre todo señala en la propia Constitución que pues bueno, estas acciones que lleven a cabo los policías van a ser en los términos de la ley. ¿Por qué lo deja de forma muy amplia? Porque precisamente es donde encuentra un sustento, un soporte el que se aplique otro ordenamiento legal, como cuál se podrán preguntar, bueno, desde una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un código penal, un código nacional de procedimientos penales, es decir, los otros ordenamientos hacen su función, ¿verdad? Cubren esta parte que la Constitución Federal no establece, ¿no?, sino que señala en los términos de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley aplicable en esa materia. ¿Qué materia? Seguridad pública, ¿no? En las respectivas competencias que esta Constitución señala. Es decir, no va el policía a realizar o desempeñar funciones o atribuciones que no le competen, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la esencia de que, bueno, ¿qué voy a realizar yo como integrante de seguridad pública, que comprende mi función de seguridad pública? Pues comprende precisamente prevenir, investigar y perseguir delitos. A su vez también tengo la obligación de conocer de las infracciones, de las faltas administrativas, porque muchas veces en labor de campo lo que pasa es que piden el apoyo, ¿no? La propia sociedad pide el apoyo, y bueno, hay una persona, se me ocurre pensar, estado de debilidad y alterando el orden público. Y eso, pues obviamente, en el municipio, si está contemplado en su reglamento, su bando de policía y un gobierno, pues amerita que se ha llevado ante el juez cívico, ¿no? Eso sería lo correcto. Y yo como policía, pues bueno, lo realizo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, si es de orden estatal o de orden federal, la institución la que se hace de conocimiento de esa situación, ¿qué dice? Pues es que yo no soy municipal, ¿no? Pero es que yo no levanto a esas personas, no me las llevo. Yo solo delito. Y vean, la Constitución Federal es clara. Ahí no está haciendo referencia a que si la institución federal tomó conocimiento de una falta administrativa o que la institución federal nunca va a tener conocimiento, no hace distingo alguno. Si nos vamos a la literalidad de lo que establece en ese párrafo noveno, podemos señalar, ¿verdad?, o podemos advertir que no establece una limitante para las instituciones de seguridad pública, ¿verdad? No está diciendo, bueno, tú eres Guardia Nacional, ¿cómo te vas a llevar una persona que está alterando el orden público? ¿Cómo te vas a llevar a bandillas? Para eso está el municipal. No, ahí te está diciendo, le comprende la prevención y todo a las instituciones policiales, nada más. No está haciendo o aclarando estos puntos, cuál es el municipal, cuál es estatal y cuál es federal, ¿no? Que obviamente sabemos que atiende a lo que es el ámbito de competencia por territorio, un ejemplo, a lo que es municipal, ¿verdad? O bien al orden estatal o federal, eso sí, ¿no? Sí sabemos que pues cada uno de estos tesores de gobierno tiene su ámbito territorial, ¿no?, de competencia, que se refiere a su espacio geográfico, determinado, como en el orden federal, por ejemplo, ahí no encuentra mayor limitante porque es de punta a punta, nuestro territorio nacional es en toda la extensión de ese territorio en donde tiene esta participación, ¿no? Entonces ahí no hay margen de error prácticamente.
Además de lo que implica o lo que comprende la seguridad pública, también es importante mencionar que existen diversos principios, ¿verdad?, que rigen esta actuación policial. Principios en los cuales las instituciones policiales tienen esta obligatoriedad de ajustarse. ¿Por qué digo de ajustarse? Porque, digamos, atendiendo a la legalidad, ello significa que las instituciones policiales, y no solo la institución propiamente dicha, sino que todo lo que conlleva elementos, van a apegarse a derecho, apegarse al marco normativo, es decir, las y los elementos van a realizar todo aquello que de forma expresa les confiere la institución, los ordenamientos. Entonces, esto significa que van a desempeñar sus funciones atendiendo a lo que se encuentra establecido en los ordenamientos legales. No van a desarrollar otra actividad, otra función que no se encuentre establecida ahí, así como bien sea en una calidad, digamos, de facultad, o bien en cuanto a obligación. ¿A qué se refiere? A que las instituciones policiales tienen establecidas cuáles son sus atribuciones, pero también cuáles son sus derechos. Ya mencionaba, si no recuerdo, el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentran estas obligaciones del policía, ¿no? Entonces, eh, ahí encuentra la razón de ser el por qué esta legalidad, a qué se refiere, a pegarse precisamente a lo que los ordenamientos legales así establecen, ¿no? No es el hecho de que quede de una forma muy en libertad prácticamente o a criterio del policía qué hacer y qué no hacer, sino que la actuación, todo el desempeño de estas funciones que lleve a cabo, pues van a ser sobre todo atendiendo a lo que los ordenamientos señalen, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasaría entonces si se realizara lo contrario? Pues bueno, se incurren responsabilidades. ¿Como cuáles responsabilidades? Un abuso de autoridad, ¿verdad? Se extralimitaría en sus funciones, ¿no? En responsabilidades no solo de tipo penal, y quiero aclarar también este punto, ojo con eso, que no solamente de tipo penal, sino que de tipo también administrativo, porque aquí hay otros aspectos importantes. Para la institución, con relación a la institución, el policía pues tiene prácticamente la responsabilidad administrativa por el hecho de que existe asuntos internos, órgano interno de control. Ante ellos hay un procedimiento, esa es una cosa. Es independiente a que por la materia penal, ¿verdad?, también se le llega a aplicar una responsabilidad. Y aquí encuentro un punto que yo siempre he resaltado en las charlas de seguridad pública. Vean, no perdamos de vista, si nos dedicamos a lo que es la función policial, no perdamos de vista el hecho de que somos servidores públicos. Y esta palabra, o estas dos palabras, ¿verdad?, al unirlas obviamente, es una responsabilidad inmensa la que se tiene, porque ello trae como consecuencia diversas responsabilidades jurídicas. ¿Por qué? Porque no solamente va a encontrar en materia penal un aumento de la penalidad, ¿verdad? No solamente eso, sino que encuentra su ley, la ley de las responsabilidades de los servidores públicos, en donde se encuentran previstas otras obligaciones, obviamente otras responsabilidades, por un mal desempeño de funciones. Entonces, ojo ahí con el hecho, nunca perder de vista que somos, en el caso que seamos policías, servidores públicos en materia de seguridad pública, o como lo denomina el Código de Conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley, lo señala que son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Luego entonces, fíjense, si para la materia penal una persona, por ejemplo, ya lo estableció así el propio ordenamiento, que no lo exime o no le exime de su responsabilidad por el hecho de que él desconozca lo que se encuentra en los ordenamientos legales, ahora imagínense para un policía, ¿verdad?, el hecho de diga, bueno, es que yo no sabía que estaba en un ordenamiento legal. Si de por sí no te exime, ahora como servidor público que se sobreentiende, tienes esa aplicación de derecho, es decir, llevas a cabo esta parte de la legalidad, allá llámese en campo, en materia administrativa, en lo administrativo, en tu institución, con mucho mayor razón. Por eso el propio legislador estableció, bueno, pues esas personas, ¿no?, las servidores públicos van a tener un aumento en la penalidad, un aumento en las consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque pues está en el entendido que es primeramente que ellos son los primeros que deben de conocerlo. En segundo, son los que lo aplican. Y tercero, ¿cómo es posible que si entonces, teniendo todo este entendimiento y conocimiento, no lo lleguen a aplicar de forma adecuada, ¿no?
Entonces ahí radica esta parte de la esencia de por qué tener muy presente lo que implica el hecho de ser un servidor público. ¿Ok? Esa es la parte también importante en cuanto a legalidad. ¿Qué pasa con el tema de objetividad? Objetividad se refiere en que se va a preservar el interés público, el interés colectivo, por encima de intereses particulares. Y aquí encuentra luego una serie de complejidades y lo voy a explicar, voy a clarificar esta parte. Porque encuentra una serie como de contraposición, no en el ordenamiento, sino que en la forma de entenderlo porque para algunos o algunos elementos de policía, luego, sobre todo voy a referencias de ámbito federal, establecen, oiga, ¿y por qué me van a cambiar de plaza? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué mi cambio de adscripción? Si yo entré, pero para ser operativo no administrativo. Primeramente, hay una situación. Al causar alta, ¿verdad? Se entiende que pues está sujetando a lo que se encuentra establecido en los ordenamientos, tanto de la Constitución, los demás ordenamientos, así como los propiamente dichos de la institución. Si fuera Guardia Nacional, por ejemplo, la ley de la Guardia y su reglamento. Primeramente me estoy sujetando, ¿sí? Me estoy sometiendo a lo que se encuentra establecido. Y si ahí dice, eres de orden federal y tú tendrás la obligación de poder estar en cualquier parte de la República, que reclamo entonces, ¿verdad? Porque me cambien de lugar. Aparte, obedece también a una necesidad del servicio. Oiga, sí, he escuchado mucho eso, necesidades del servicio, pero ¿qué implica entonces necesidades del servicio? ¿Ok? Necesidad del servicio es que se requiere de tu participación, del desempeño de tus funciones como parte de tus obligaciones que encuentran establecidas para que lleves a cabo tareas propias. ¿Cuáles son tus tareas propias? Seguridad pública. Ya vimos que implica la seguridad pública, preservación, investigación, persecución de los delitos, todo ello. Y obviamente los servicios que se te asignan, ¿no? Todo esto con aras o miras hacia qué? Pues va destinado, decíamos, a la sociedad, ¿no? Ellos son los destinatarios. Entonces, si yo, Estado mexicano, digo, ok, es que no te quieres mover de domicilio o de adscripción, ¿verdad? O de plaza, porque pues ya tienes asentado ahí tu domicilio con tu familia y demás, ¿no? Sí, pero recuerda que existe la objetividad que implica anteponer, que significa primeramente darle el privilegio a los intereses colectivos. ¿Qué significan los intereses colectivos? Que primero está la sociedad y después voy a ver por ti prácticamente, ¿no? Entonces no voy a dejar de lado el hecho de decir, ok, te procuro a ti, policía, que no te cambien de adscripción o de plaza, ¿verdad? Y la sociedad vemos luego cómo le hago, ¿no? No, no es así. Primeramente se encuentra el interés público, el interés colectivo, que es primeramente procurar la sociedad mexicana, ¿no? Nuestra sociedad, que es la que en ella recaen nuestras funciones como policía. Para eso nos estamos contratados, para eso prácticamente estamos desempeñando nuestros servicios y es nuestra obligación, ¿no? Es nuestra obligación. Ahora, otro aspecto aquí en el hecho de la eficiencia, con el tema de la eficiencia o voy a resaltar el aspecto de, es un apego como tal, actuar en apego a planes y programas que pues se encuentran previamente establecidos. ¿Y a qué se refiere con planes y programas? Que esta eficiencia, pues muchas veces las instituciones policiales hacen una planeación, ¿verdad? Un plan de actividades, de trabajo, un plan para prevención del delito, toda esta serie de actividades que se encuentran establecidas, incluso hasta se apoyan con el mapeo, ¿verdad? Esta parte de establecer cuadrantes, ¿no? Digamos, para el desempeño de lo que son funciones de recorridos o patrullajes de prevención del delito, pues bueno, dividen si es una cabecera municipal, se me ocurre pensar, pues en cuadrantes, ¿no? Y en base a ello, pues van a atender a los puntos en rojos, ¿verdad? O hacer una representación donde tiene ciertos delitos, donde tiene un impacto, de qué tipo de delito se trata, qué bien jurídico se ve ahí vulnerado o violentado, ¿verdad? Si son lo que es el patrimonio, la vida, también el delito de homicidio. Y en base a ello, precisamente, van a realizar sus funciones. Van a tener establecidas unas horas así de trabajo. Hay otras que dicen es que yo ni horario de trabajo tengo, porque prácticamente es a como requieran las funciones, ¿no? Prácticamente yo no tengo un horario fijo, sino es que como surjan los servicios, ¿ok? Sí, pero esos servicios o esos horarios en los que sales a desempeñar tus funciones o te encuentres desarrollando funciones, prácticamente encuentran también su razón de ser en la planeación, en parte de la estrategia, porque
no se encuentra establecido punto a punto como un manual de cocina o una receta de cocina, el cómo voy a hacer frente a una prevención del delito. Podrán haber planes y programas, pero que diga, esto es homólogo para los 3 órdenes de gobierno, que así se realiza una prevención del delito. No, porque atiende tanto a la situación como, obviamente, digamos, al estado de fuerza, ¿verdad? No solo en cuanto a personal se refiere, sino que a parque natural. A lo mejor si tenemos personal, pero no tenemos vehículos, o si tenemos vehículos, pero personal no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Obedece a que hay que reestructurar cómo vamos a desarrollar las funciones, ¿verdad? Y que obtengamos sobre todo un buen resultado. Eso me habla a mí de eficiencia, ¿no? En apego a este desempeño de las funciones de cada uno de los policías, ¿no? El profesionalismo. Con esta parte de profesionalismo, los que integran los cuerpos de policía tienen que conocer, forzosamente tienen que conocer, actuar y cumplir, no solamente con aquellas funciones, con atribuciones que conforme al derecho, es decir, ya usando esta parte del principio de legalidad, que conforme a los ordenamientos aplicables, pues va a tener estas facultades establecidas. No va a ser solo así, sino que esta parte del profesionalismo se va a hacer extensiva a que es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio y sin mucho ojo, y felicito también a todos por estar aquí presentes, y sobre todo a aquellos que desempeñan funciones de policía, aquellas personas que desempeñan las funciones, porque esto es parte de la profesionalización precisamente de este profesionalismo, el buscar más conocimientos, allegarse a la información y aplicarlos, saber aplicarlos y llevarlos a la práctica, obviamente. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, es que mi institución a la que pertenezco no me capacita. Pues sí, pero tú ve la manera en cómo te capacites. ¿Por qué? Porque el día de mañana quien va a tener esa responsabilidad vas a ser tú. Y créeme que ni el encargado, ni el que lleve el mando, ni tu comandante, ni el superior jerárquico te va a sacar de la cárcel, como vulgarmente se dice, ¿no? Es decir, va a obtener tu libertad. No, ahí es tu responsabilidad porque eres decíamos hace rato, por la calidad, servidor público, que implica también el conocimiento de diversos temas. Siempre he dicho que, y recalco mucho el aspecto de que el policía prácticamente es un todólogo. Y se han de preguntar, ¿por qué? Porque pues el policía debe saber desde mecánica, prácticamente, ¿verdad? Desde la mecánica, debe saber del tema de derechos humanos, uso de la fuerza, registro nacional de detenciones, primer respondiente, lo que es primeros auxilios, en fin, una infinidad de temas, créanme, que se hace extensa la lista. ¿Qué le resta o cuál es la otra parte de esta obligatoriedad que tiene el policía? Buscar el conocimiento. Si la institución me lo brinda, yo lo busco, porque al final de cuentas, ¿para quién es el beneficio? Para el policía. Al final del camino, esto le va a impedir, o bien, que termine cortándose la libertad corporal, es decir, que termine en prisión, o bien que termine fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque una mala actuación, un no saber actuar puede terminar incluso con su propia vida. Y recordemos que el uso tanto de ese uniforme y el arma de fuego, si es que lo ocupará o no, de acuerdo al servicio que desempeñe, pues bueno, pues prácticamente desde ahí implica una responsabilidad brutal, ¿no? Entonces, la verdad, esta parte de profesionalismo es en búsqueda de este conocimiento, ¿no? De acercarse a los temas, dominar los temas, porque el día de mañana cuántos biólogos no hemos visto, o en la vida real, no en la práctica, más bien en la práctica, que hemos visto que incluso pues el propio ciudadano o la sociedad, digamos, de forma muy general, pues incluso hasta pareciera que se burlan, ¿no?, de las instituciones policiales, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque si el policía, ¿no?, si este elemento tuviera el conocimiento pleno, como tal, el dominio, y que está seguro y tiene esa convicción en lo que está tratando con la sociedad, con la otra persona, es porque así lo establecen los ordenamientos legales y tiene esa fundamentación, fundamental y motivado, créanme que no tiene problema alguno. Pero esta es parte del profesionalismo. Ello implica, ahora vámonos a la parte interna de la institución. ¿Cómo lo referimos a este profesionalismo? Bien es cierto, con esos cursos que tomas, cursos, capacitaciones, ¿verdad? Si hay algún diplomado, pues levantar la mano, ¿verdad? Yo voy, prácticamente, yo me voy a enlistar para ese curso. Yo voy, si es taller teórico práctico, como sea, yo asisto. ¿Por qué? Porque es beneficio propio, ¿verdad? Muchas veces hay compañeros que dicen, no, es que no quiero ir porque el curso va a ser en otro lugar. Pues sí, el día de mañana créanme que se requiere. Muchas veces luego solicitan personal, por ejemplo, para primeros auxilios, y pues nadie quiere ir. Pero ¿qué tal
el día en cuando pasa algo, ¿verdad? Que se requiere la atención médica y ese momento, y sabemos que como seguridad pública toda reacción debe ser en ese instante. No te da margen a que tú digas, le voy a contactar a mi encargado que le contacte a su superior. Seguridad pública no es así. Seguridad pública es resuelve el tema en el momento, ¿verdad? Esa es una capacidad de respuesta que debe tener el policía de una forma muy rápida, prácticamente. Rápida y bien, no rápida. Y es que porque decir rápido pues fue mal, no. Debe estar por eso el policía automatizado. Y no lo digo yo así, sino que incluso hay tesis que así lo refieren, ¿no? Que dicen, bueno, es que los protocolos, especialmente de actuación, es para eso. Primeramente, hay una obligación del Estado mexicano de establecer protocolos de actuación. Dos, al policía que le compete, conocerlos y aplicarlos, no solamente conocerlos, sino aplicarlos también. Entonces, dice, ¿por qué? Porque el policía cuando ya va en desempeño sus funciones, prácticamente si se tratara de campo, va en el desempeño, él ya va automatizado. Él ya sabe que cualquier situación que se le presente sabe cómo abordar la situación. ¿Por qué? Porque tiene todas las bases para actuar. Y ese actuar debe ser siempre preferente o en preferencia salvaguardando a la sociedad, obviamente a ellos mismos y a sus propios compañeros, ¿no? Eso sin duda alguna, pero debe estar automatizado, ¿no? Es una reacción que debe tener y esa reacción debe ser siempre ajustada a derecho, ¿no? No cayendo en excesos, en abusos, en lo que ya hemos mencionado. Bueno, eso es en cuanto a profesionalismo. Y el aspecto de la honradez, ¿cómo entender ese aspecto de la honradez? Se refiere precisamente a esta rectitud que debe guardar, ¿verdad? Cada uno de los elementos que integra la institución policial. El conducirse con esta rectitud en el desempeño de su empleo, cargo, o bien alguna comisión que ostente, que tenga, que se le haya conferido, ¿verdad? Incluso hasta yo diría, no solamente en el ámbito de operativo, sino hasta en el administrativo, porque se me ocurre pensar algún subdirector o directora, ¿no? De área, de una dirección como tal que tenga, pues bueno, no por el hecho que esté desempeñando esa función, ¿no? No por el hecho que desempeñe esa función o ese cargo conferido, pues va a hacer uso o aprovechándose de eso, pues va a obtener, no sé, algún medio, por ese medio, perdón, va a obtener algún regalo, y alguna cantidad de dinero y demás. Eso habla de que prácticamente una falta de profesionalismo completamente, falta de ética profesional, le falta el principio de la honradez, ¿no? Entonces prácticamente ahí se encuentra, se viene abajo, ¿no? Se viene abajo todo lo que en las instituciones se debe encontrar bien establecido. Esta honradez entonces habla de la rectitud con la cual deben conducirse todas y todos las y los elementos que integran estos cuerpos de policía. No solamente eso, sino que si lo vemos hacia el futuro, pues esto viene a repercutir, ¿no? Porque el propio ciudadano dice, bueno, pues para qué hago caso al policía, si sé que falta él a su honradez, pues no, prácticamente yo, sociedad, pues me desentiendo, ¿verdad? De las obligaciones que tengo, pues sé de todos modos que hay otras formas, ¿no? Ya sea económicas o a través de regalos, que yo puedo, o de obsequios, vaya, de que yo puedo como tal realizar lo que yo quiera y no voy a tener alguna sanción por ello. Entonces no debe ser así, sino que si se coloca en un plano de cumplimiento exacto o estricto al principio de legalidad, no hay ningún inconveniente. Incluso hasta el propio policía, como ya mencionábamos, puede incurrir en responsabilidades de tipo penal, tipo administrativo, ¿no? Y recordemos que en el aspecto administrativo incluso, obviamente puede tener la pérdida de su empleo, ¿verdad? Hasta el hecho de que quede ya con una mancha en el expediente, ¿no? Y esto le dificulta prácticamente el que pueda tener otro trabajo o que le permita esta confianza, ¿verdad? En otro trabajo, otra institución, bien sea también policial o no, pero prácticamente ya lleva este antecedente negativo, por cierto, para el desempeño de sus funciones, ¿no? Otro tema tan amplio, y así lo quiero referir, que es muy amplio, es el que se refiere al respeto a derechos humanos. Vean, este tema, como lo estaba comentando, sí debe ser de gran dominio para los cuerpos de policía. ¿Por qué? Deben de conocer el tema de derechos humanos, hasta dónde les permite el ordenamiento jurídico el actuar, hasta dónde se encuentra también marcado el hecho de que no se está dando cumplimiento a ello y por el contrario se va a incurrir o se está incurriendo en una irresponsabilidad. Este apego o respeto a derechos humanos
es sobre todo atendiendo a los principios que revisten estos derechos humanos, porque de paso es importante resaltar que tienen principios también estos derechos humanos y estos se ven establecidos prácticamente, o los voy a repetir ahorita, pero estos se ven establecidos en que no solamente el policía va a atender lo que la Constitución está señalando, sino que otros ordenamientos en donde no se deja de lado el que cumpla con la obligación de respeto a derechos humanos. ¿A qué me refiero? Incluso desde una simple detención, y me voy a regresar un poco al ámbito internacional, porque muchas veces como policía nos quedamos en el entendido que solamente me voy a ajustar a los ordenamientos de nuestro país, siendo que hay instrumentos internacionales a los cuales debemos de observar. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que debe haber un respeto o un apego, un respeto o debe actuar sin apego a los derechos humanos y establece así, reconocidos en la Constitución, ojo, reconocidos en la Constitución y ahí viene una unión, ¿no? Y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. ¿A qué se refiere? ¿Será entonces solo la Constitución o será también estos instrumentos de tipo internacional? Pues bueno, serán también los instrumentos internacionales. Para ello ahí encontré ustedes igual si gustan consultarlos, uno, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, digo, a manera de mención, ¿no? No solo los estoy limitando, pero voy ahorita al tema por qué los menciono. Uno, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, esta declaración también es de suma importancia que igual tengan el conocimiento de qué se está tratando, porque establece de forma muy puntual los derechos humanos, sobre todo en materia civil pública, y te voy a referir a algunos. Y otro instrumento que puedo mencionar es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora voy al por qué. ¿Por qué lo menciono? Vean, estos instrumentos, dentro de sus, sé que o vamos a saber que tutelan derechos humanos, o sea, protegen, vaya, derechos humanos. Establecen una serie de derechos humanos a lo largo de sus artículos. Pero, por lo que respecta a los integrantes de seguridad pública, guarda importancia el que destacan, uno, ahí va, la protección sí de derechos humanos, pero cuando se lleven a cabo detenciones. ¿Y a qué me refiero? Estos instrumentos internacionales se refieren que no se deben llevar a cabo detenciones arbitrarias. Detenciones arbitrarias. ¿Cómo detenciones arbitrarias? Sí, a lo mejor realizas tipo de detención, omites el hacerle lectura o a los derechos que le asisten a la persona en detención, incluso si es que hay víctima, a la víctima, porque también es obligación del policía. Y esto muchas veces uno lo deja de lado. Abocas directamente a la detención de la persona, le das lectura a sus derechos y haces registro nacional de detenciones y trasladas a la persona a su disposición. Pregunta, ¿y la víctima? Digo, si el escenario fuera que la hay, ¿no? ¿Y la víctima qué pasó con ella? ¿También le leíste sus derechos? Porque hay derechos para la víctima. Y el propio artículo 20 constitucional, en el apartado C, establece un fraccionado para estableciendo los derechos que tienen las víctimas. Ojo con eso. Aguas con estos puntos porque también implican responsabilidades para el policía. Y otro punto importante también, el hecho que se realicen detenciones o el policía esté en el entendido o creído de que su función se va a limitar con la puesta a disposición y de ahí se acabó la responsabilidad, está en lo incorrecto, no es así. Esto va más allá, porque muchas veces sabemos que predomina el principio de presunción de inocencia, ¿no? Uno. Entonces, la persona que sea detenida, más allá que se le esté diciendo que ella fue la que lo cometió, se le deben respetar derechos. Y uno de sus derechos es que tenga también acceso a la justicia. Entonces, este acceso a la justicia, ¿cómo se va a traducir? En que esta persona prácticamente va a tener esta atención por parte del órgano jurisdiccional, es decir, va a estar sujeto a un procedimiento penal esta persona, ¿no? Y como parte de ese derecho que está sujeto a un proceso penal en el que en el que puede aportar elementos de prueba, ¿por qué digo puede? Porque la carga en la prueba la tiene el Ministerio Público, ¿no? Como órgano acusador. Pero entonces, si en el transcurso del desarrollo del procedimiento penal se requiere, fíjense, se requiere que esa persona, como parte de sus derechos humanos, ofertar algún medio probatorio y diga, bueno, pues que sea el testimonio del policía aprehensivo,
Pregunta entonces, ¿se terminó nuestra función como policía o todavía voy a tener participación en el juicio? Todavía soy llamado a juicio. Entonces no quiere decir que el hecho que yo ponga a disposición a una persona se terminan mis obligaciones o mis funciones, sino que estoy a expensas de que pueda yo ser llamado, ¿verdad?, a lo largo de este proceso de procedimiento penal, y pues ahí tenga yo que eh, ser objeto, o bueno, tener esa participación para que me interroguen, para que me contrainterroguen. ¿Qué significa esto? Que pues, la persona que me va a ofrecer o que me ofreció como testigo, pues me va a interrogar. La contraparte, sea en este caso la defensa, ¿verdad?, de la persona, el probable responsable, pues me va a contrainterrogar. ¿Y cuál va a ser su finalidad de la defensa? Pues echar abajo el trabajo, ¿no? El Ministerio Público sí, pues buscará defender a toda costa, ¿verdad?, el trabajo del policía, pero si el policía, yo sé que tiene un sinnúmero de detenciones, pero para ello debe estar preparado, ¿no? Prácticamente guardar una copia de sus puestas de exposición y cuando le fijen fecha, ¿verdad?, hora y fecha para esa audiencia, pues prácticamente documentarse y hacer un refresco de memoria, ¿no? Ah, ya me acordé, fue la detención en tal lugar y que fue por este motivo. Sí, 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 todavía recuerdo que fue esta parte, algo que tengas recuerdo de eso. Y para que ya cuando estés ahí ante pues bueno, vas a poder emitir como tal tu interrogatorio, ¿no? El que se te plantee todos los cuestionamientos, pues lo vas a responder tal cual. Entonces, ¿a qué voy con derechos humanos? Que en todo momento debe existir un respeto a derechos humanos en esa actuación policial. Desde la lectura de derechos, vuelvo al tema, desde ese registro nacional de detenciones, porque de forma muy rápida lo voy a mencionar, ese registro nacional de detenciones fue creado por algo. No solamente es un invento del legislador o algo que se le sacó de la manga, no, sino que como parte de su exposición de motivos tiene que se procura evitar abusos de autoridad, actos o la comisión de hechos delictivos por parte de los policías aprensores. ¿Esto por qué? Porque resulta que se detenía a la persona y después, ya muy tarde, ya la puesta a disposición, ¿no? No era en ese momento, después que ya lo habían paseado por todo el municipio, por otras partes, y ya lo habían incluso golpeado y demás, ¿no? O bueno, o desaparición forzada, ya no aparecía esa persona. Oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? No sé, la última vez que lo vi fue que la unidad, la 1023, por ejemplo, estaban los policías estatales, si no puedo pensar, en esa unidad, y después de eso, ya la persona ya no la vimos. Y eso es el último dato que se tiene. Ah, bueno, a lo mejor sí lo tuvieron, pero ¿dónde está? ¿No? ¿Qué pasó con esa persona? Entonces, para evitar todas estas situaciones, simplemente se registra en su detenciones. Pero bueno, eso igual es otro tema que podamos abordar en otra ponencia. Bien, entonces, vemos la importancia de este respeto a derechos humanos. En serio, compañeras y compañeros, es una invitación a que tengamos cuidado en el hecho de el desempeño de nuestras funciones atendiendo derechos humanos. Créanme que para una audiencia cuando se califica de legal o no la detención, sobre todo aquí cuando ya se hizo la puesta de exposición y demás, y ya el Ministerio Público ya encuentra así elementos y dice, ¿sabes qué? Pues voy a requerir esta audiencia para calificar de legal o no la detención, ¿verdad? Cuento con elementos para calificar de legal. Dice el juzgador, pues bueno, pues vamos a la audiencia, ¿no? ¿Qué va a hacer la defensa ahí? Obviamente va a revisar todo lo que desempeñó en funciones los elementos aprensores. No se va a ir a otra cosa más que a lo del policía, ¿no? Ese informe policial homologado, si se le dio o no lectura a sus derechos de su representada o representado. ¿Por qué? Porque con un error que encuentre, de ahí se va a sujetar para tratar de, obviamente, convencer al juzgador y no se califique de legal la detención. Y por el contrario, se llegue a determinar alguna responsabilidad incluso por los elementos aprensores. Por eso les digo, mucho cuidado con eso. Porque más allá que exista una apuesta y yo me olvide como policía, en la calificación de legal de detención puede ser que surja unas situaciones que no la hagan legal. ¿Y qué va a pasar? Va a decir el órgano jurisdiccional, va a decir el juez, va a decir el Ministerio Público, en este momento solicita que se aperture carpeta de investigación en contra de los elementos policiales y ya, los nombres, ¿no? ¿Quiénes? Porque recuerden que otro punto importante es que aquí en la responsabilidad de los servidores públicos, pues bueno, no van a decir, pues fue el conductor, fue el encargado de la unidad, fue el que iba en la parte de atrás de la camioneta, en la batea, ¿verdad? No, van a decir los integrantes de la institución policial tal que iban a bordo de la unidad 1023. Punto.
Entonces es de forma muy general, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuidado con eso porque en el día de mientras van a venir todos los de la unidad, ¿verdad? Van a comparecer, a ver, a deslindar responsabilidades y esto hasta tanto se define tu participación o tu responsabilidad o no, que no hayas tenido responsabilidad, pues bueno, se entenderá que pues se va a encontrar establecida muy claro a ver a qué le va a tocar a cada quien, ¿no? De responsabilidad o de plano no fue responsabilidad de esa manera los elementos que lo integran. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con esta parte de derechos humanos. Créanme que es un tema bastante delicado, sí, pero que debe ser de dominio de las instituciones policiales. Prácticamente debe estar ya cubierto al 100%, atendiendo siempre a protocolos, ¿no? Siempre en apego a protocolos de actuación, incluso. ¿Qué pasa entonces ahora con las instituciones de seguridad pública? ¿Qué es que se está suscitando con ello? Porque este artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública, y fíjense cómo lo redacta, las instituciones de seguridad pública no hacen una distinción también a cuáles incluso le está aumentando, ¿no? Porque dice, incluyendo la Guardia Nacional. Estas, por si no lo habías comprendido de esa manera, por si te dice, bueno, las instituciones, pero también la Guardia o no. Bueno, no, te está diciendo las instituciones, es decir, tres órdenes de gobierno, ¿verdad? Las instituciones, ¿cuáles? Todas, todas, municipal, estatal, ley, Guardia Nacional, todas. Por eso dice, incluyendo, hasta te aclara, ¿no? La Guardia Nacional serán, y ahí vienen los aspectos, las características que guardan esas instituciones. ¿Cómo van a ser esas instituciones? De carácter civil. Desde ahí encontramos ya el primer, ¿no? El primer, no podemos decir la primera barrera, ¿no? Pero sí lo que estaba muy en debate en el hecho de cómo es que si la Guardia Nacional, ¿verdad? Era, iba a estar militarizada o no y demás. A ver, creo que aquí está claro, ¿no? Dice serán, porque diferente es que hubiese dicho la redacción, podrán ser, ahí te da una facultad un tanto de querer o no hacer las cosas, ¿no? O de esa forma, a lo que se le conoce como una terminología optativa. Optativo sí quiere decir si quieres o no. Eso significa lo optativo. Entonces ahí dice serán, implica obligación. ¿Para quién? Para el Estado mexicano, que es el que está, ya decíamos, obligado a establecer en los tres órdenes de gobierno. Serán como entonces de carácter civil. Ahora la pregunta viene, ¿qué implica lo civil? ¿Ok? Lo civil podemos tener a lo mejor una idea de decir, bueno, lo civil igual a que no sea militar. Sí, pero a ver, detallémoslo un poco más. Civil que no quiere decir que no sea militar. Ok, bueno, pues sí va la idea por ahí. Ok, ¿qué más? Lo civil implica también que las instituciones policiales, desde que va a causar alta, es decir, ese es un aspirante para la institución policial, se debe cubrir ciertos requisitos, ¿cierto? Ciertos requisitos desde la edad, algún, ¿cómo se dice? Algún nivel de estudios, por ejemplo. Y al decirte o establecerte que es de tipo civil, significa que tanto en el ingreso como en el tema de la capacitación, es decir, en los cursos de capacitación cuando se es nuevo ingreso, ¿cómo va a ser esta formación que se va a tener? Apegado a Fuerza Armada, es decir, va a tener una capacitación de tipo militar o va a tener una capacitación de tipo policial. Desde ahí estriba la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo obviamente voy a brindar una capacitación de acuerdo con la finalidad de la institución, es decir, si obviamente se trata de seguridad pública, pues obviamente la capacitación va a ser en torno a seguridad pública, ¿no? Ahora, si está causando ante esta persona y está sujeto a un curso inicial, a un curso básico, ¿no? Digamos de Secretaría de la Defensa, por ejemplo, o un curso básico, pues bueno, pues es de seguridad nacional, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la capacitación? Obviamente, desde los instructores, los temas que se van a abordar, va a ser muy distinto a los que se van a tener para seguridad pública, que quizás van a encontrar su similitud, van a tener cierto parecido, porque obviamente se busca esta protección de los derechos de todas las personas, ¿no? Protección, esta tutela, decíamos, de los bienes jurídicos tutelados. Pero en sí, desde una formación se ve marcada mucho la diferencia
del por qué entonces es civil, ¿no? Porque una cosa es seguridad nacional y hay temas que son de seguridad nacional y otra cosa es seguridad pública. Es muy diferente, ¿no? Por eso cuando se tiene esta idea o se viene con idea, por ejemplo, ahora que tiene participación Policía Militar en labores de lo que es seguridad pública, en lo que es Guardia Nacional, a ver, me quito el chip que traigo de CNI prácticamente, me coloco un chip de seguridad pública porque es diferente, no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. Lo viví también en la parte práctica, ¿verdad? Trabajando y desempeñando funciones de patrullaje con personas en no es lo mismo. Créanme que aquí en seguridad pública hay una especie que también yo recalco mucho, es el hecho de tener tacto policial. Hay mucho acercamiento con la sociedad. Prácticamente trátala con pinzas, porque vas a tener una responsabilidad. Y tratar con pinzas no significa que te dejes, ¿eh? Significa que realices sus funciones de acuerdo o conforme a derecho, siempre y cuando estés en apego total a derecho, a respeto a derechos humanos y demás. Y créanme que un trabajo bien realizado no te va a permitir reclamación alguna. Lo digo de esta manera para que quede más claro con palabras muy textuales. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la idea, o que se tiene la idea de que, pues bueno, así como lo aplicaba yo en Fuerza Armada, lo aplico aquí. No es así. Es muy distinto. Seguridad pública requiere la parte más meticulosa, más de tacto. Es una gran responsabilidad también, como lo es en las Fuerzas Armadas. También digo mis respetos a todas las funciones, tanto policiales y Fuerzas Armadas. Sí, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado en el tema de seguridad pública. Digo, también en el ámbito de Fuerzas Armadas, claro que sí. Pero sí, el aspecto civil influye mucho en el trato con la sociedad, influye mucho esa parte de tipo civil. Digo, seguridad nacional, adelante, con la formación, la permanencia, los cursos, el adiestramiento que se tenía de tipo castrense para una seguridad nacional, excelente, bienvenido. Pero cuando se trata de seguridad pública, debe existir un adiestramiento, una formación, una capacitación, una profesionalización de seguridad pública. No se debe mezclar una cosa con otra. Mezclar me refiero no en colaboración, no. Mezclar me refiero en confundir. Confundir qué es una cosa, qué es otra. Que digo, tal parece que a los mandos, a otras autoridades, ¿verdad? A poderes de la Unión, pues tienen esta complejidad de entenderlo. Y digo, es tan sencillo que hasta ellos mismos dicen, bueno, lo establezco que va a ser de tipo civil, sí, y porque lo quiero establecer en militar, si yo le escribí que es civil, pero pues bueno, encuentra ahí su contrariedad, ¿no? Ahora, el aspecto disciplinado, y no me van a dejar mentir, que muchas instituciones, no solo de seguridad pública, sino que de tipos de Fuerzas Armadas, han considerado que la disciplina es la base fundamental, así lo señalan, la base fundamental para el desempeño, el desarrollo, sus funciones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta parte de disciplina? La parte de disciplina va o viene a significar como tal el hecho que se desempeñe este empleo o este cargo, comisión o tus funciones de acuerdo a tu grado y demás, de forma ordenada, de forma metódica, de forma perseverante, ¿no? Siempre y cuando vaya o teniendo como objetivo alcanzar los fines de la seguridad pública. ¿Y a qué me refiero con esto? De que incluso en otras instituciones pues no dicen, ¿no? Es que es una desobediencia, ¿verdad? Es indisciplinado. Y para ello las propias instituciones de seguridad pública pues establecen sus sanciones, ¿no? Cómo van a sancionar esta parte de disciplina. Llámese arrestos, bueno, desde extrañamientos, arrestos o amonestaciones, o una demás de atención, hasta, pues bueno, el arresto, o si no, pues, hasta de tipo penal incluso, ¿no? La ley, la Guardia Nacional, si no me recuerdo, contempla incluso delitos dentro de su ley y reglamento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí los va estableciendo, ¿no? Si le llega a golpear a su superior jerárquico, ok, tantos años. Si llega a hacer esto, también. Entonces, no solo la parte de arresto como tal, porque pues no portaba bien un uniforme, porque se usa en todas sus instalaciones o del servicio que está desempeñando, no sé. Esto con independencia a que obviamente se le pueda generar un procedimiento administrativo. Digo, eso queda a expensas, ¿no? del mando, de la autoridad, pero lo cierto es que la disciplina como base fundamental es en lo que se deben de regir en el desempeño de sus funciones, incluso desde portar el uniforme. ¿Por qué? Porque en materia policial allá lo que se denomina identidad policial.
identidad policial. ¿Qué implica esto? Implica que la identidad policial, desde el hecho que tú portas un uniforme, el portarlo correctamente, ¿verdad? No el hecho que si voy a tener tocado gorra, la visera para un lado o la parte de atrás, y desfajado, ¿verdad? Si ese fue el caso que nos ocupara el uniforme así, ¿no? Que no fuera de campo y demás. Pues bueno, imagínense todo esto, pues, oye, tú representas a la institución y vienes así, mande. Como se podría acercar un poquito más el micrófono, es que casi no se entiende. A ver, ¿se escucha ahí? Parece que mejor. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la disciplina? Pues bueno, incluso desde el uso debido del uniforme, ya decíamos, también es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque esto hace que los elementos, pues bueno, tengan ese sentido de identidad, ¿no? Desde eso, el hecho de tener lustrado su calzado, ¿verdad? El corte de cabello reglamentario y demás, es parte de la disciplina, ¿no? Es parte de identidad policial. Es un ejercicio, digamos, espejo o reflejo de lo que es la institución a la cual pertenecen, ¿no? Esto no omitiendo también el cómo deben de conducirse, ¿verdad? Con respeto hacia las personas, con total profesionalismo y con los principios que ya vimos, ¿no? Entonces, este aspecto de la disciplina, pues también, y decíamos, recae en que puedan tener consecuencias jurídicas, ¿no? Incluso, pues bueno, tienen sus propias medidas en cada institución, sabrán qué tipo de sanción, ¿no? Que le lleguen a establecer en cuanto a los días de arresto y demás. Entonces, es un aspecto importante el normar esta conducta. Incluso en el caso de la Guardia Nacional, si no mal recuerdo, el hecho de establecer la disciplina, vean, la disciplina, perdón, forma parte, y así lo voy a referir, forma parte de los ejes que conforman a la doctrina policial. El reglamento de la Guardia Nacional así lo ha referido, así lo refiere y lo establece. Precisamente te dice, bueno, es que en el reglamento de la Guardia Nacional se establece que son diversos ejes que conforman a la doctrina policial, y esta doctrina se conforma y dentro de esta establece la disciplina. Entonces, resalta la importancia, Guardia Nacional Civil, es importantísimo la disciplina. Y no solamente esa institución, es importante en todas las instituciones policiales, ¿no? Igual pasa en Fuerzas Armadas, la disciplina es la base fundamental. Incluso esta doctrina policial pues dice, pues bueno, es aquí donde te voy a brindar todos los conocimientos, debo acercarse todo este material de estudio, ¿verdad? Prácticamente para el desempeño de tus funciones, esa es la doctrina policial. Y obviamente no se puede dejar de lado a la disciplina, ¿verdad? Porque sin disciplina, pues, ¿cómo funcionan estas instituciones, ¿no? Prácticamente habría una desorganización, no se llevarían a cabo de buena forma los, eh, las funciones o las actividades encomendadas. Esto sí es una realidad. Ahora, el aspecto profesional pues va de la mano. Prácticamente este aspecto profesional va de la mano con el hecho de que va de la mano con el principio de profesionalismo, ¿no? Que ya habíamos abordado y que la propia Constitución así lo señala. Este aspecto profesional no solamente significa, decíamos, que tenga un curso básico, que tenga un adiestramiento, ¿verdad? De inicial este elemento, sino que tenga también de forma continua, ¿no? Se refiere a esta forma continua de abonar un poco más al conocimiento día con día. Si bien es cierto, yo sé que en las instituciones policiales luego se tienen largas horas de trabajo porque no se cuenta con un horario como tal. En algunas, en otras dice, bueno, es que yo desempeño, por ejemplo, mis funciones de 24 por 48, de 48 por 24, se me ocurre pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, bien o mal existe un cierto horario. Hay instituciones que no. Prácticamente vives en tu base, en tu instalación, y de ahí te continúas a tu servicio. Bien, puede ser la 1, las 3, las 5 de la mañana, la hora que sea, y vas a salir a servicio, ¿no? Ya están establecidos. ¿Y a qué hora regresamos? No lo sé. No sé a qué hora, hasta que se termine, ¿no? El evento o hasta que, no sé, el mando se lo ordene, ¿no? La superioridad así lo instruye. Regresaremos a la base. No hay horario. Entonces, esta parte profesional implica también el hecho de desempeñar las funciones atendiendo a conocimientos en diversos temas, ya decíamos. Yo soy un todólogo. Tema de derechos humanos, uso de la fuerza, sin temas también a excluir, ¿no? Es todos, prácticamente todos esos temas, protocolos, ¿no? También esos protocolos deben de quedar en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, tan importantísimo que es el tener ese conocimiento. Registro Nacional de Detenciones, también es pieza clave,
derechos humanos ni se diga. Entonces, el aspecto también interno de nuestra institución es, y voy a resaltar esta importancia, el conocer la ley y el reglamento de la institución que me rige, indispensable. ¿Por qué? Porque desempeño mis funciones, sí, pero en base a qué. Dice ahí, bueno, pues apégate a la legalidad, pero si no conozco el ordenamiento, ¿cómo le doy cumplimiento a ese principio legalmente, ¿no? Debo entonces conocer estos ordenamientos, mi reglamento, sobre qué me faculta a mí y hasta dónde me es permitido mis atribuciones, no mis facultades. ¿Por qué? Porque esto pues, prácticamente evita que yo incurra en alguna responsabilidad, ya decíamos, tipo penal, tipo administrativa, ¿no? Pero bien, entonces ese es el aspecto profesional, el hecho de capacitaciones continuas, ¿verdad? Y yo aquí diría que en el hecho de que la institución es una pública tenga este carácter profesional, implica el que se reúnan todos los principios en uno solo, ¿no? Que es la función policial, prácticamente. Eso me da a mí el carácter de profesional. ¿Por qué? Porque obviamente estos principios, si vemos, se encuentran unidos, incluye o da como resultado la sumatoria de cada uno de ellos el aspecto de función policial, ¿no? Porque todo es parte de esa función policial. Créanme que si se hacen apego a los principios que se encuentran establecidos, no van a encontrar detalle alguno en cuanto a responsabilidad se requiere. Que vayan adquiriendo una responsabilidad, desempeñando bien su trabajo, no. ¿Por qué? Porque la sociedad me puede decir una y mil cosas si quiere estar inconforme y demás, pero si yo actúe como debiera ser, no tengo tema alguno, por el contrario, pues considero que los ordenamientos estarían a mi favor, ¿no? Porque en ningún momento contravine y puede ser que y no incurrí en un abuso de autoridad, no le robé a una persona, ¿verdad? No hice actos ilícitos, ¿no? No llevé a cabo estos actos, o bien omisiones, porque luego sucede de que si soy de orden federal, ¿verdad? Un ejemplo, Guardia Nacional o Policía Estatal, y tengo conocimiento, digamos, de un hecho de tránsito, porque iba yo pasando y vi que dos carros, dos vehículos tuvieron una colisión, pues bueno, y digo, no, pues que lo atienda tránsito municipal, ¿no? Y me voy. Eso es una omisión. Pregunta, ¿y lo profesional dónde queda? Mínimamente, y así lo voy a establecer, mínimamente, detén la marcha de tu unidad o de tus unidades, encargada, detén la marcha, aproxímate, mínimo acordona, mínimo obviamente para abanderar, vaya, para evitar a bandera para evitar otro accidente, a bandera, brinda los primeros auxilios, importantísimo. No, es que yo no sé el tema, ok, llama a los servicios de emergencia, ¿verdad? A los demás servicios de emergencia, porque sí, pero es que si yo soy servicio de emergencia, soy policía, sí, pero si dices que no estás viendo ese tema porque sí se ve más grave, requiere una atención más especializada, oye, mínimo vía radio, vía teléfono, está el número de emergencias, ¿no? Es lo mínimo, pero si de eso el escenario es otro, por ejemplo, que diga, es que eso le compete a tránsito municipal y me retire de lugar, omito mis funciones, obviamente, ni voy a preguntar responsabilidad para las y los elementos, créanme, sin dudarlo, va a haber responsabilidad para los elementos. Entonces, y digo porque ha sucedido, me ha sucedido igual en compañía cuando me fue los de la Guardia Nacional, en compañía de lo que era policía militar, sucedía, ¿no? No, vamos al policía, tránsito municipal. Pues sí, pero ya te olvidaste quién es la destinataria de la ciudad pública. No, no, sí, pero es que no nos compete. Sí, y si hay personas ahí lesionadas que requieren atención médica y fallecen, pudiéndose evitar si yo brindo el apoyo como servidor público en materia de seguridad pública. Ese es el punto, por eso hay que hacer conciencia y es por eso que comento la complejidad del tema de seguridad pública, lo delicado, porque se va a atender, decía, muy minuciosamente, no voy a incurrir en responsabilidad, más si tengo el conocimiento, más si me estoy capacitando, más si me voy adentrando en el estudio, en documentarme, protocolos, ¿verdad? Sobre todo la ley, esa sí no me va a mentir, ¿verdad? Ahí está establecido. Eso no hay un margen prácticamente que me diga, si yo me apego a eso, que es la legalidad, no tengo mayor tema alguno, al contrario, me va a automatizar un poco más en el desempeño de funciones. ¿Por qué? Porque lo que yo encuentre ahí establecido, si yo lo llevo a la práctica, lo llevo a cabo, no tengo por qué tener, o no debo por qué incurrir en alguna responsabilidad. Eso sería
sería contradictorio, ¿no? Bien, estas instituciones entonces tienen estas características que podemos observar. Ahora, ¿por qué la importancia o por qué el hecho que yo quiera traer al tema la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Vean, hay un aspecto en los ordenamientos, es decir, en las leyes, vaya como tal, hay ciertas situaciones en cuanto al ámbito de competencia o de validez. Bien puede ser que esa ley sea aplicada para un sector de la población, bien sea que sea para un territorio determinado, es decir, para un estado, ¿verdad? Que sea aplicable en territorio nacional, que se haga referencia, digamos en este caso, como a instituciones policiales. Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su primer artículo, ha establecido que se trata de un orden público, esa ley será de orden público, es decir, de observancia obligatoria de orden público que atenderá a nivel nacional. Y además suma, aparte de estas características en cuanto a ámbito de validez espacial y territorial, bueno, territorial y personal de validez, suma también el hecho de que va a atender o viene a ser la reglamentaria del artículo 21 constitucional. ¿A qué se refiere con esto? De que el propio artículo 21 constitucional, en esencia, en sus párrafos noveno y décimo primero, establece la función de seguridad pública, ¿no? Lo que vimos hace un momento. Desde la obligatoriedad del Estado mexicano, sus funciones, sus fines, sus objetivos, sus principios, todo el alcance del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿ok? Pero de forma muy general. La Constitución Federal solo lo señala de forma muy amplia, pero por ejemplo, si te preguntas cómo es entonces, digamos, el trámite o el recorrido o el camino que va a llevarse a cabo para que cause alta una persona, los requisitos que debe cumplir, por ejemplo, en cuanto al tema de disciplina, el hecho de control de confianza, o todos los aspectos de otros temas, las obligaciones de los policías, los principios de cuenta sobre los cuales se va a regir, cómo está estructurado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, eso no te lo está señalando la Constitución en ese artículo 21. Te lo viene a establecer la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? En todo el contenido de la misma. Por eso viene a ser reglamentario. Lo nuevo contenido en la Constitución Federal va a estar contenido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Por eso, como otro ordenamiento a abordar o que se encuentra ubicado para los que sí desempeñan funciones de policía, de que deban conocerlo, pues es uno de estos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ojo, independientemente de esto, de esta ley, deben también conocer la parte de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, también lo referente a la ley y reglamento de Guardia Nacional, si fuera el caso que se perteneciera a esas instituciones. Bueno, esto es para los elementos. Ahora, oiga, pero pues yo no desempeño funciones de seguridad pública, ¿no? Prácticamente, pues mis funciones son otras, yo no soy el elemento integrante. Pues bueno, ahora hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Para qué me va a servir esta ley general o lo que abordamos del Código Nacional, el de la Constitución Federal? Pues me va a servir prácticamente para que el día de mañana que se esté desempeñando funciones de seguridad pública, cierta institución policial a través de sus elementos, y yo me vea en calidad de víctima o me vea vulnerado por ellos, conozco o estoy en el entendido de qué es lo que se les permite a ellos, ¿verdad? Es decir, hasta dónde están facultados y hasta dónde no, y hasta dónde entonces empezaría la obligatoriedad para ellos ahora de responder por lo realizado, ¿no? Entonces, eso sería como que lo contrario, lo que para ellos son obligaciones, para mí, el resto de la sociedad, son derechos. Ahora, lo que para mí se encuentra obligado, yo como parte integrante de la sociedad, estoy obligado de que no desempeñe funciones de seguridad pública, son parte de sus atribuciones para estas instituciones policiales. Entonces, ¿qué más encontramos en esta ley general del sistema? Independientemente que prácticamente en sus primeros artículos se encuentra como transcrito, vaya, porque se encuentra similar a lo que está en el artículo 21 constitucional, párrafo noveno, décimo primero, se encuentra también, decíamos, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo se encuentra establecido, verdad? A partir de quién tiene el mando o está a cargo de ese Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que no dejemos de lado que ese Sistema Nacional de Seguridad Pública no va a estar exento de eso,
llámense el Ministerio Público, ¿verdad? Incluso el desempeño de las funciones policiales también podemos apoyar del personal de peritos también, ¿por qué no? Porque luego al lugar de los hechos, pues arriba, ¿no? En lugar de los peritos. Entonces, no cabe la posibilidad de excluirlos, ¿no? de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre todo atendiendo también a la coordinación que debe existir en los tres órdenes de gobierno. Ya lo mencionábamos. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces hemos visto el desempeño de las funciones de las instituciones policiales, el desempeño atendiendo a policía, llámese municipal, estatal y del orden federal, incluso hasta en los banderazos de salida, por ejemplo, de vacaciones, llámese decembrinas, de Semana Santa y demás. Y luego nos cabe preguntarnos, bueno, pero ¿por qué están actuando en conjunto? ¿No? ¿Por qué actúan en conjunto las instituciones policiales entonces? ¿Es una situación muy interna que ellos lo manejan así o por qué? ¿A qué se debe? La propia Constitución señala, bueno, es que no es un tema aislado, es un tema que compete a los tres órdenes, primeramente. Dos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra establecido una colaboración, una cooperación entre instituciones policiales. Esto entonces tiene a consecuencia de que es obligatorio para las instituciones el se encuentren en coordinación. Muchas veces no es así. ¿Qué es la realidad en campo? Muchas veces al tener conocimiento de algún evento, alguna institución policial incluso, les es hasta difícil o complejo tener esta coordinación porque incluso hasta no quieren intercambiar datos de las personas que tomaron conocimiento del hecho. Desde ahí empieza hasta la problemática con algo tan sencillo. Pongo ejemplo. Llega al lugar, o bueno, tiene arriba al lugar del evento o de los hechos una institución, llámese Guardia Nacional. Y se aproxima la policía estatal, por ejemplo, y dice, bueno, ¿quién viene al mando? ¿Al mando de qué unidades? ¿Con cuántos elementos de fuerza? No les quieren proporcionar los datos, siendo que debe existir una colaboración. ¿Para qué sirven estos datos? Muchas veces lo manejan internamente. Sobre todo los enlaces administrativos lo requieren para el tema de los indicadores, ¿no? Es decir, estos índices en cuanto a realizar el concentrado de la información de los temas de los cuales tuvieron conocimiento, ya sea de forma mensual o de forma quincenal, porque también se realizan mesas de trabajo en las cuales se entrega como resultado o este trabajo en conjunto, se le entrega en este caso, llámese al director de si es un agrupamiento, si es un batallón, por ejemplo, los resultados de los eventos que se tuvieron, es decir, su conocimiento. Independientemente de eso, eso va a servir también para tomar nuevas medidas, ¿verdad? En el tema de prevención del delito, en el tema de la atención a los hechos delictivos, ¿no? ¿Por qué? Porque atendiendo los resultados le va a permitir a esas instituciones reestructurarse para brindar de nueva cuenta los servicios, ¿no? Porque pues no es lo mismo el hecho de que solamente se dediquen al desempeño de sus funciones, ¿verdad? Y no se tome en consideración qué es lo que se hizo, cuál fue el resultado, fue positivo o negativo lo que se implementó. Hay forma también de volverlo a elaborar, ¿no? De hacer las adecuaciones necesarias. Por eso la ley general del sistema nacional pues, es muy clara y que establece coordinación. Y si no hay una coordinación, pues créanme que no va a haber un trabajo como tal en conjunto, ¿verdad? Si va a haber una discrepancia entre las instituciones o que cada quien haga a como consideren o a criterio, pues créanme que pues estaría pues apartándose, ¿no? de estos fines que ya referíamos de la seguridad pública. Entonces no cabría aquí la posibilidad de un buen desempeño de estas funciones y prácticamente no existe la colaboración institucional. Ahora, otro punto importante en la ley general es el hecho de, como parte de esta colaboración, es homologar las funciones en cuanto, por ejemplo, en el tema de primer respondiente, ¿no? Porque sabemos que tenemos protocolos, sí, tenemos guía nacional también, pero se busca homologar, porque, por ejemplo, en el caso de las instituciones de orden federal que desempeñan función de policía, el hecho de que se vaya de un estado de la república a otro no va a tener margen de que cambie el cómo van a abordar el tema, ¿no? Porque decíamos, la importancia, como nos unió en la tesis, de que estén mecanizados en cuanto a la actuación. ¿Qué pasaría si estuviera de forma distinta el abordar un tema? Pongo ejemplo, caso en el estado de Zacatecas, aquí cambia el tema en el estado de Sonora.
¿Cómo lo voy a abordar si soy primer respondiente? Pues bueno, si es homólogo, pues prácticamente voy a atender la problemática o el evento pues de la misma manera, ¿no? Voy a atender ese protocolo. Eso me va a permitir a mí el no tener variantes, no tener estos cambios en cómo abordar la problemática. Eso es buscarle prácticamente el objetivo, buscarle esa finalidad con la cual reviste este protocolo, ¿no? Estos protocolos a nivel nacional. Es facilitar esta labor y sobre todo que para que se dé en apego a esos principios que ya mencionamos, sobre todo el aspecto del profesionalismo, ¿no? Que se requiere y que, pues bueno, así evita que para los elementos de policía pues se lleve a cabo esa labor, ¿no? No están con ese malentendido o esta falta de conocimiento de esos protocolos, sino que de forma muy específica, ¿no? ¿Qué hacer en caso de por qué? Porque te establece punto a punto que vas a desarrollar, ¿no? De qué forma vas a, se me ocurre pensar, a embalar, de qué forma vas a darle lectura a estos derechos que asisten a las personas en detención. Bueno, esto que independientemente de la Constitución Federal así lo señala, ¿no? En el artículo 20 constitucional, en su apartado B, es muy puntual y establece una gama de derechos, infracciones, se lo establece infracciones, ¿verdad? De forma muy puntual, cuáles son los derechos que le asisten a esa persona. Y por esto mismo es que las obligaciones de estas instituciones policiales también se encuentran contenidas en esa ley general. Es por eso que es reglamentaria. Ya decíamos, viene a robustecer a la Constitución. Dice, ok, Constitución, de acuerdo a esa reforma constitucional en materia de seguridad pública que tuviste en el 2008, pues bueno, tienes ahí de forma muy general establecido cómo va a ser la función policial, ¿no? Más no así de forma muy específica. ¿Qué le hace falta? Algo que lo reglamente, que vaya a complementar lo que se encuentra establecido, que para eso sale a la vida jurídica esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Y esto lo podemos usar nosotros como parte de nuestro marco jurídico, este marco jurídico en materia de actuación policial, ¿no? Por parte de estos cuerpos de seguridad pública, sin dejar de lado también el hecho de acercarnos a lo que es el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este código de conducta, si no mal recuerdo, establece máximo 10 artículos. Es un documento muy corto. Créanme que lo pueden consultar, puede ser leído de forma muy rápida, muy breve. No está también rebuscado para el entendimiento, es muy entendible y sobre todo que marca la pauta, ¿no? Marca mucho la pauta en cuanto al conducirse, esa forma de conducirse de la actuación del elemento, ¿no? De policía. Digo, no trae mayor complejidad. Esto lo pueden ustedes sumar a la lista de ordenamientos que ya hemos mencionado, incluso a los propios instrumentos internacionales que referí, y los voy a reiterar para efectos igual si gustan tomar nota, porque no vienen en las diapositivas. Es uno, el primero de ellos es la Declaración de los Derechos del Hombre, así tal cual, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es uno de ellos. Ahí se va a referir un tanto más en el artículo séptimo en relación a la detención, ¿no? Que debe ser de acuerdo a la ley. Esto implica que no debe ser detenciones arbitrarias, incurriendo en abusos de autoridad, incurriendo en alguna comisión de un hecho delictivo por parte de sus servidores públicos, ¿no? Y eso de forma muy general, obviamente implica protección a diversos bienes jurídicos tutelados, ¿no? Esa es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Reitero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí va a establecer los derechos, la protección a derechos de igual manera, pero aquí con mayor énfasis a la libertad personal y sobre todo a la seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad es considerado como un derecho humano. Un derecho humano, es decir, está elevado a un plano de derecho humano. La seguridad, el propio instrumento internacional así lo señala, la seguridad. No me está diciendo si seguridad pública, no me dice seguridad ciudadana, seguridad nacional, que son temas diferentes. No confundir seguridad nacional con seguridad pública, son muy diferentes. Entonces, el punto central aquí, o el eje central es atención a los derechos humanos, sí, desde un punto de vista de la seguridad, ¿no? Que quede muy claro como un aspecto del derecho humano lo que es la seguridad. En este caso, en el tema que nos ocupa, pues bueno, la seguridad pública, ¿no?
Este es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También todos estos instrumentos internacionales no llevan una complejidad en cuanto a su texto, son muy breves, no son muy amplios, la verdad. Y uno más que les voy a mencionar y que esto si quiero que igual puedan tomar nota, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a referir sobre todo a las detenciones arbitrarias, así de forma muy similar a lo que la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano establece. Y para ello sí voy a referirme de forma un tanto puntual a que sí va a encontrar importancia relativamente pues muy extensa el hecho de que podamos nosotros acercarnos a estos instrumentos. La verdad los invito porque difícilmente los elementos luego, uno, puedan tener conocimiento en el tema de instrumentos internacionales. O bueno, pongamos que sí tengan conocimiento, ok, pero deben tener ese entendimiento. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo bajar este nivel internacional de los instrumentos? Estas declaraciones y estos pactos internacionales que les estoy comentando, ¿cómo lo voy a aterrizar al orden interno prácticamente? ¿Cómo lo relaciono? Si bien es cierto, ya usted me dijo que tengo un buen ordenamiento, muchos ordenamientos en materia civil pública, desde la Constitución y demás. Sí, ya les comenté eso. También el Código de Conducta y aparte los instrumentos internacionales. Créanme que dominando también estos temas se les va a facilitar la labor, ¿no? Van a tener un amplio conocimiento, un amplio dominio del tema. Ahora, en esta Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, se señala que las instituciones, o bueno, más bien las autoridades, y por autoridades pues obviamente repercute el tema de institución policial, estas autoridades van a tener dentro de sus obligaciones, decíamos, el respeto a derechos humanos, pero sobre todo el respeto a sus principios, ¿no? Estos principios que rigen a derechos humanos. Y bueno, al mencionar principios, nos podemos generar la pregunta, oiga, pero ya me dijo que seguridad pública tiene principios que rigen, ¿no? La actuación. Sí, sí tienen principios. Y derechos humanos también. Sí, claro, vienen siendo sus características, ¿no? De estos derechos humanos, esos principios que van a regir. ¿Cuáles son? El primero de ellos, de forma así literal, es la universalidad. Es el primer principio. Esto es de derechos humanos. Esa universalidad, ¿qué me va a establecer? La universalidad se refiere a que los derechos humanos corresponden a toda persona. Esto implica que yo como autoridad, en este caso servidor público en función policial, no voy a ser hasta discriminatorio, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esta universalidad de derechos humanos se refiere a que todos nosotros, todos nosotros, tanto los que desempeñamos funciones de seguridad pública como los que no, tenemos adheridos a nosotros, es decir, pegados o inherentes, ¿no? ya internos a nosotros, vaya, toda la protección a derechos humanos, ¿no? Todos esos derechos humanos ya gozamos nosotros de todos esos derechos humanos. Entonces, esa es la parte de universalidad, que esto le compete a todos nosotros el que tengamos estos derechos humanos. No hace que un sector de la población sí, para otro sector no va a aplicar este tema. No es así. El aspecto universal significa para todos, ¿no? Eso sí también que quede muy claro. Y que todos estos derechos le corresponden a la persona. Muchos dicen, ¿no? Por el simple hecho de ser personas, ok, bueno, por el simple hecho, se refiere a que son inherentes al ser humano, ¿no? Este es un aspecto, si se quiere llevar un plano de derecho, pues sería del derecho natural, ¿no? Atendiendo al derecho natural. Ahora, otro punto aquí importante a señalar es el principio de interdependencia. ¿Por qué? Porque no solamente existe un solo tipo de derechos humanos, existen diversos. Y la interdependencia prácticamente es esta relación que tienen entre ellos, relación que guardan entre cada uno de estos derechos que, pues bueno, le asiste o se encuentran vinculados de forma muy íntima, de forma muy ligada, ¿verdad? Se encuentran unidos prácticamente ante esta interdependencia. De forma también importante es señalar la indivisibilidad de estos derechos. ¿Qué significa? Que estos son complementarios, son a su vez inseparables, ¿no? No se pueden aislar prácticamente. ¿Por qué? Porque eso también es a consecuencia de la interdependencia. Si bien es cierto, están unidos, sí, pero no es el caso que se busque esa separación, ¿no? Por el contrario, se entra en el estudio de forma conjunta, es decir, de forma unida, en la cual no da margen a que se lleve a cabo una aplicación, una protección, un reconocimiento de los mismos de forma aislada, sino que es de trabajo en conjunto.
Ahora, el aspecto progresivo, sabemos que así como nuestro derecho, tal cual, nuestro aspecto jurídico es cambiante. ¿Por qué? Porque se va adecuando a las necesidades de la colectividad. También el aspecto del reconocimiento y protección a derechos humanos, este punto de progresividad implica que, pues bueno, se vaya adecuando a la necesidad social, a la necesidad colectiva y sobre todo que prevé que los derechos humanos pues se encuentran en una constante evolución, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que son progresivos, otros dicen son evolutivos. El punto es que se refiere a que van cambiando, van adecuándose a la necesidad de la colectividad, ¿no? Y sobre todo no implica con ello un retroceso, por el contrario, es lo que se evita, un retroceso, ¿no? Se evita que, lejos de que se encuentre una progresividad, más allá de que así sea una progresividad, se vaya en retroceso. Es lo que se evita precisamente con esta característica, este principio de progresividad. Entonces, ese es otro aspecto a considerar, que pues bueno, esa progresividad pues debe ser también reconocida y debe ser respetada por parte de estas autoridades, en este caso pues función policial, ¿no? En cuanto al tema de igualdad y no discriminación, también que es otro de los puntos como principios que se encuentran establecidos en esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues bueno, prestar estos servicios a todas las personas, me refiero al servicio de seguridad pública, ¿verdad? Esta protección a bienes jurídicos tutelados, pues implica precisamente no hacer una restricción o no llevar a cabo una distinción, ¿no? Por razones, muchas razones, origen étnico, lo que hasta edad, por ejemplo, sexo, religión, en fin, diversas situaciones que se pueden dar para hacer la distinción, pero bueno, la idea es no recaer en prácticamente una distinción de la misma, ¿no? En este tema de el, lo que es la discriminación. Prácticamente es una obligación para los quienes integran estas instituciones de policía el hecho de que no encuentran una discriminación, ¿verdad? Por el contrario, siempre se tutela, siempre se va en pro de la sociedad. Ya referíamos, la ciudad pública tiene como destinataria a la sociedad. En ella reside prácticamente este tema sobre interés colectivo, anteponiéndolo sobre el interés particular, ¿no? De hecho, ese es otro de los temas que engloban bajo los principios por los cuales se rige la situación o el aspecto de seguridad pública, ¿no? Este principio de privilegiar en todo momento, este principio de objetividad, privilegiar el aspecto de colectividad por encima del particular, ¿no? Y para ello pues ya establecemos el ejemplo incluso de cuando se llevan a cabo estos estos actos o funciones policiales, ¿no? Un desempeño prácticamente los fines que señala así nuestra Constitución Federal. Bien, sabemos que abarca muchos temas y más la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abordarla prácticamente en lo que resta de tiempo, pues sería muy corto el tiempo para abordar tantos temas que refiere, digo, de forma muy general, lo relaciono con los párrafos del 9º al 11º del artículo 21 de la Constitución Federal, pero es de forma muy puntual, no tiene mayor complejidad también. Vean, como parte importante aquí del tema de seguridad pública, pues bueno, aprovecho también la oportunidad que me brinda el Centro de Estudios, igual para hacerles mención que su servidor pues tuvo bien tener esta redacción de este libro, la creación de este libro que está en pantalla, y que pues bueno, son tópicos selectos de la seguridad pública en México, que contiene desde los conceptos básicos que toda policía debe tener prácticamente. Estos conceptos básicos van desde qué es un policía, ¿verdad? Qué es seguridad pública, qué es seguridad ciudadana, qué es seguridad nacional, que también aspectos de marco jurídico, no solo lo que comentaba, no solo de tipo de orden interno, sino que atendiendo instrumentos internacionales, es decir, Pacto Internacional de Declaración Universal de Derechos Humanos y demás. Todos esos temas, también las leyes en cuanto al uso de la fuerza, eh, incluso también temas de registro nacional de detenciones, protocolos de actuación, no todos, hay algunos un poco más sobresalientes, pues bueno, vienen incluidos ahí en esa obra. Aspectos también
como derechos humanos, también vienen tesis incluso en materia de seguridad pública, ¿verdad? En cuanto a lo que es la flagrancia, el caso urgente, órdenes de aprehensión, viene el tema de también en cuanto en tesis lo que es el control preventivo provisional, estos momentos del control preventivo provisional, ¿no? Estos acercamientos que tiene este policía hacia el usuario. Pues bueno, viene todo eso y diversos temas más para comprender prácticamente la seguridad pública, ¿no? No le vengo a establecer de forma muy puntual al policía cómo va a patrullar, cómo va a llevar a cabo a ejecutar la orden de aprehensión, ¿verdad? Cómo viene a realizar este registro nacional de detenciones, cómo va a realizar una puesta a disposición, si va a ser un llenado de IPH, de qué forma. No, esa parte pues entiende que está superada por el policía. Digo, ¿cuál es la idea aquí con esta obra? La idea es sí llevarle la mano al policía, pero desde el punto de vista jurídico, que evitarle caer en responsabilidad jurídica, ¿no? Esa es la idea. Establecer el punto legal y decirle, bueno, tú tienes la obligación de desempeñar estas funciones, pero tus funciones van a ser apegadas a esto, ¿no? ¿Qué pasa, que si no, qué pasa si no cumples con esto? También viene un capítulo de las responsabilidades por parte de estos servidores públicos. Vienen esas responsabilidades, también viene establecido cómo van a ser sancionables, ¿no? Entonces, le vengo a establecer esa situación aquí a quienes desempeñen funciones de policía, ¿no? Prácticamente. La idea surge porque, pues, bueno, atendiendo a que un servidor también desempeña funciones de seguridad pública en labores de campo, pues surge una necesidad. Luego, pues muchas veces en campo dices, bueno, sí se quisiera luego tener ese conocimiento, es decir, un tanto más amplio en qué sucede en caso de, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, y qué ordenamientos jurídicos aplican a esta situación. Porque igual ves que acompañar también luego se dificulta este entendimiento y dice, bueno, pues voy a hacer una aportación. ¿De qué manera voy a hacer la aportación? Pues bueno, estableciendo punto a punto cómo abordar los temas, ¿verdad? Que se nos lleguen a presentar. En este caso, desde un punto de vista legal, ¿no? Esto aunado también a los ordenamientos legales. Por eso mi preocupación que contenga esta obra, bueno, ya ahorita ya se encuentra integrada, que contenga el espacio de marco jurídico, ¿verdad? Marco jurídico viene comentado, créanme que viene comentado ahí. Si fuera un artículo, bueno, en el caso sí vienen comentados, obviamente son artículos de diversos ordenamientos, y viene inserto el artículo, viene el comentario, si es una fracción, viene comentada también, las tesis vienen comentadas, es decir, todo encuentra una explicación, ¿no? Y no con palabras de así un tanto más técnicas o jurídicas, sino que son palabras así tal cual de un entendimiento de que aunque no tengas el conocimiento en el área o en el campo del derecho, aunque no seas licenciado en derecho, lo vas a comprender. La idea central es esa, que se preste para su comprensión, ¿verdad? Para su análisis, para reflexión también, ¿por qué no? Porque muchas veces digo, bueno, es que yo actúo de esta manera, pero si es cierto, viéndolo desde una perspectiva jurídica, estoy mal, debo de actuar así, ¿no? Porque pues evito las responsabilidades, en este caso por parte de mí o de mis compañeros, y como mencioné, ¿no? No es solamente que vayan a fincar responsabilidad a una persona, sino que a todos, ¿no? Si fuera el caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se realizan actos de tortura por parte de una autoridad, pues va a decir, bueno, y los demás compañeros, incluso ven que luego hay videos que hasta lo graban, ¿no? Pues esas personas también corren responsabilidad, porque tenían una obligación, ¿cuál? Impedirlo, ¿no? Denunciar a esa persona, o si en pudiera caso, pues hasta poner en exposición, ¿no? A esa persona que está incurriendo en esos tipos de actos ilícitos. Entonces, viene toda esa parte y les comento, viene reforzado con esas tesis en materia de seguridad pública, vienen por materia, ¿no? Porque vienen en diversos rubros, vaya, por temas, ¿no? De puesta a disposición también, los principios que rigen, todo. Y otro punto importante que quiero destacar en esta obra es que este viene enfocado también al sistema de justicia penal. Bien enfocado, ¿por qué? Porque pues muchas veces el policía tiene la idea de que su labor en seguridad pública no va apegado al sistema de justicia penal. Y obviamente es un error, porque ya mencionaba hace rato, ¿no? Cuando el tema de las detenciones, piensan que ahí termina su función y se acabó. Pues no, no es el caso. Entonces,
lo manejo como un ABC del sistema de justicia penal para la policía prácticamente, para que comprenda, porque el día de mañana es llamado a alguna audiencia, sepa en dónde se encuentra, sepa qué se va a desarrollar en esa audiencia y sepa también qué le corresponde a él, ¿no? ¿Qué función le corresponde? Entonces, viene pegado al marco jurídico, sí, también a su vez menciona, incluso hasta con imágenes, el tema de sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejo a consideración y lo saco a colación, a tema, porque pues agradezco al Centro de Estudios por la oportunidad, digo, aprovechando los temas que son en materia de seguridad pública,